¿Alguna vez te has preguntado cuánto de ti mismo tienes que borrar para encajar en el lugar de tus sueños? Imagina la explanada del Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco, a las 06:00 horas del 15 de febrero de 2024. El sol de la mañana es una cuchilla que corta sombras largas y perfectas de los cadetes formados en una simetría inhumana. El aire huele a disciplina, a metal pulido de los fuselajes, a queroseno, al eco seco de cientos de botas marchando al unísono sobre el asfalto. Es un universo diseñado por y para hombres, un mundo monocromático, donde la tradición es una deidad celosa y la uniformidad no es solo un código de vestimenta, sino el evangelio. Cada línea es recta, cada ángulo es de 90 grados, cada voz es un ladrido de obediencia, un lugar que no deja espacio para las curvas ni para los matices. En medio de esta rígida geometría humana se encuentra Yara Sánchez. A sus 23 años, es un destello de color en un mundo en blanco y negro, aunque ha hecho todo lo posible por apagarse. Su piel oscura, herencia de su natal Costa Chica de Veracruz, resplandece bajo el sol jalisciense, un contraste vibrante con la palidez calculada de sus compañeros. Sus ojos, grandes y expresivos, son dos pozos de determinación feroz que lucha por ocultar tras una máscara de dureza militar. Su cuerpo es una herramienta de precisión, forjado por el entrenamiento extremo, pero en sus movimientos aún persiste una gracia natural, un eco de los ritmos que tuvo que dejar atrás. Es una ecuación perfecta en un sistema que desconfía de las variables desconocidas. El amor de Yara por el vuelo es una herencia sagrada. Nació de las historias de su abuelo, un campesino que le hablaba con reverencia de los pilotos del Escuadrón 201, héroes que cruzaron el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Para Yara, el cielo no es un campo de batalla ni un espacio estratégico, es libertad. Es el único lugar donde siente que su alma puede expandirse sin pedir permiso. Pero esa libertad tiene un precio exorbitante en tierra. Para sobrevivir en la academia, ha tenido que lijar su identidad, redondear sus bordes, silenciar el acento musical de su costa y adoptar la jerga seca y cortante de sus superiores. ¿Qué sucede cuando una estrella brilla con demasiada intensidad en un universo que exige un gris uniforme y predecible? Ella es la mejor. No es una opinión, es un dato. Sus calificaciones en aerodinámica y navegación son las más altas de su generación. En los simuladores de vuelo, donde el prejuicio no puede sentarse en el asiento del copiloto. Su talento es una fuerza de la naturaleza. Ejecuta maniobras complejas con una intuición y una fluidez que sus instructores, a regañadientes, califican de genialidad. Es en esos momentos, con el mundo reducido a una pantalla y a la respuesta de los controles, cuando Yara es verdaderamente ella misma. Pero en el momento en que sus pies tocan el suelo, la máscara regresa. La genialidad se convierte en anomalía, y la sensación de ser una impostora, una pieza que no encaja, la corroe por dentro. El guardián de este universo es el general Arturo Morales. A sus 60 años, es el comandante del Colegio del Aire, la personificación de la vieja escuela del ejército mexicano. Es un hombre tallado en la roca de la tradición, un expiloto de combate condecorado que cree saber exactamente cómo debe ser un guerrero del aire. Su arquetipo es específico y no negociable. Un hombre mestizo, de temperamento predecible, moldeable como la arcilla, bajo la presión de la disciplina. Su prejuicio no es el grito de un racista, es el susurro condescendiente y sistémico de un hombre que cree proteger la excelencia al rechazar todo lo que no se le parece. Un hombre que se ve a sí mismo como un jardinero que debe podar las ramas extrañas.
Yara no es vista por él como una amenaza, sino como un error en el sistema, una anomalía estadística, una cadete brillante. Sí, pero una pieza que complica su ideal de cohesión. Él valora la unidad por encima del talento individual, la uniformidad por encima de la excelencia disruptiva. Y hoy, en la selección final, para el prestigioso escuadrón de combate Serpientes del Aire, su poder para corregir el sistema es absoluto. Yara ha superado cada prueba, ha pulverizado cada récord. Objetivamente, el primer puesto es suyo. Solo queda una última prueba, la entrevista final. Un cara a cara con el hombre que tiene en sus manos el poder de hacer sus sueños realidad o de convertirlos en cenizas. ¿Puede él? Talento puro derribar un muro de prejuicios construido durante décadas. La oficina del general es fría y austera. El aire está cargado de la historia de los hombres que han pasado por ahí. Yara está sentada, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, en la posición reglamentaria. Morales revisa su expediente, una hoja de papel que grita «Excelencia». Pasa las páginas lentamente, sin mirarla a los ojos. El silencio es una forma de tortura. Finalmente, levanta la vista, pero su mirada pasa por encima de ella, como si se dirigiera a un punto en la pared. «Cadete Sánchez», dice, su voz un murmullo grave y paternalista. Sus habilidades técnicas son sorprendentes, realmente sorprendentes. La pausa está cargada de un pero, no dicho que pesa una tonelada. Pero el alma de un escuadrón cadete es la cohesión, la hermandad. Continúa, ahora mirándola por primera vez, pero no como a una cadete, sino como a un problema. Se necesita un cierto temperamento, un perfil que garantice la unidad sin fisuras, que todos sean intercambiables, que piensen y sientan como uno solo. Yara siente un frío helado recorrer su columna vertebral. Sabe a dónde se dirige esto. No se trata de sus habilidades. Nunca se trató de sus habilidades. Se trata de su rostro, de su origen, de todo lo que ella es y que él no puede, o no quiere, entender. La lógica se estrella contra el muro impenetrable del prejuicio. Él se levanta, dándole la espalda para mirar por la ventana hacia la explanada donde los cadetes marchan como uno solo. Usted es un elemento de excelencia individual, sí, una pieza única. La forma en que dice única suena como una enfermedad, pero no es un elemento de cohesión. Se gira y le asesta el golpe final, la frase que la rompe en 1000 pedazos silenciosos. El aire no es lugar para experimentos, cadete Sánchez. La sentencia es definitiva, inapelable. La humillación es tan profunda que le roba el aire. Ha sido rechazada no por una falla, sino por ser quien es. Será reasignada al escuadrón de búsqueda y rescate en Oaxaca. Es mi última palabra. Con esa frase, el general Morales no solo le niega un lugar en el escuadrón de élite, le está diciendo, de la manera más cruel y burocrática posible, que no pertenece, que su excelencia es un defecto. Le está asignando un destino que, en la jerga militar, es conocido como el cementerio de carreras, un lugar donde los pilotos excepcionales van a ser olvidados. La puerta se cierra con un clic suave. Pero para Yara suena como el estruendo de un universo que se derrumba sobre ella, dejándola sola en la oscuridad. Sale de la oficina y camina por los pasillos del Colegio del Aire. Cada paso es un esfuerzo. Los sonidos que antes le parecían un himno a la disciplina, ahora suenan como una burla. El eco de las botas, el rugido de los jets, todo parece recordarle su fracaso. Ve su reflejo en el cristal pulido de un trofeo y por un instante no se reconoce. Ve a una mujer rota, a una niña cuyo sueño
Más grande, acaba de ser asesinado por un hombre que ni siquiera se molestó en aprenderse su nombre de pila. La pregunta que la atormentará durante meses nace en ese momento. ¿Cómo se puede volar cuando te han cortado las alas en tierra? La noticia de su reasignación se esparce como un veneno silencioso. Sus compañeros la miran con una mezcla de lástima y alivio. La anomalía ha sido corregida, el sistema ha sido preservado. Mientras empaca sus cosas en su dormitorio, la soledad es una presencia física. Toma un viejo modelo a escala de un P-47 Thunderbolt, el avión que voló el Escuadrón 201, un regalo de su abuelo. Sus dedos recorren las alas de plástico y las palabras del general retumban en su cabeza. El aire no es lugar para experimentos. En ese momento, en la cuna de la Fuerza Aérea Mexicana, Yara Sánchez se siente más extranjera que nunca, una extraña en su propia casa, en su propio uniforme. El viaje a Oaxaca fue un exilio silencioso. El 20 de febrero de 2024, un avión de Mindonisin transporte militar la llevó lejos del orden pulcro de Zapopan y la sumergió en el corazón rugoso y antiguo de la sierra. Cambió el olor a metal pulido por el del polvo y la tierra húmeda, el gris asfalto por los tonos ocres y verdes de las montañas. Cada kilómetro recorrido era una confirmación de su nueva condición de paria. El helicóptero Bell 412, que la esperaba en la pista de aterrizaje, no era un jet de combate de última generación. Era un caballo de batalla, una máquina robusta y sin pretensiones, abollada por el servicio y manchada por el aceite. Era un reflejo perfecto de su nuevo destino, un lugar sin gloria, pero con mucho trabajo por hacer. La base de búsqueda y rescate era un purgatorio de lámina y adobe, un lugar donde el sol castigaba sin piedad el asfalto agrietado. Su nuevo comandante, el capitán Torres, era un hombre de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y una mirada que no juzgaba, simplemente evaluaba. No le interesaba su expediente académico, ni su origen. Le interesaba una sola cosa, su bitácora de vuelo. «Aquí no volamos para los desfiles, Sánchez», le dijo como única bienvenida, su voz rasposa por el tabaco. «Volamos cuando Dios y la gravedad deciden tener un mal día. Demuéstrame que puedes mantener esta cosa en el aire cuando todo se va al infierno». Este era el famoso cementerio de carreras, poblado por pilotos demasiado buenos para ser despedidos, pero demasiado problemáticos para ser ascendidos. Veteranos cínicos que la recibieron con una mezcla de curiosidad y desdén. El apodo «La Niña Genio» se lo colgaron el primer día, una medalla de sarcasmo. La voz del general Morales era un eco constante en su cabeza. No es lugar para experimentos. Se sentía como un fantasma, atrapada entre el rechazo que la expulsó y la indiferencia que la recibía. ¿Cómo se demuestra el valor en un lugar que ha renunciado a él? A veces, el camino más difícil es el que nos obliga a redescubrirnos. Si crees en las segundas oportunidades y en encontrar la luz en la oscuridad, suscríbete y acompáñanos en este viaje de resiliencia. Su primera misión llegó sin previo aviso, una llamada por una mordedura de serpiente en una comunidad remota, inaccesible por tierra. El vuelo era traicionero, a través de cañones estrechos donde el viento cambiaba de dirección sin previo aviso. Esto no era un simulador, no había un botón de reinicio. El miedo, un compañero que no había sentido desde sus primeros días de cadete, regresó con una fuerza celada. Su copiloto, un sargento veterano y silencioso, la observaba, esperando ver si la niña genio se quebraba bajo la presión del mundo real. Era su primera prueba, no ante un general, sino ante la indiferencia brutal de la naturaleza.
Pero en el momento en que sus manos tomaron los controles, algo cambió. El miedo no desapareció, pero se transformó en una concentración absoluta. Su cuerpo y la máquina se volvieron uno. Dejó de volar, según el manual, y comenzó a sentir el aire, a leer las corrientes de viento en el movimiento de las hojas de los árboles, a usar las paredes del cañón para protegerse de las ráfagas. Era un conocimiento que no estaba en los libros de texto, un instinto que el general Morales nunca podría medir. El sargento a su lado no dijo nada, pero sus manos, antes tensas, se relajaron sobre sus rodillas. Fue el primer gesto de respeto que había recibido. Aterrizaron en un claro apenas más grande que el propio helicóptero. La familia del hombre herido los esperaba. Sus rostros una mezcla de terror y esperanza. Mientras el paramédico trabajaba, el hijo del hombre, un niño de unos 10 años, se acercó a Yara. No dijo nada, simplemente le ofreció un pequeño vaso de agua con una solemnidad que la conmovió profundamente. El agradecimiento en los ojos de esa familia, la dignidad de ese pequeño gesto, fue una recompensa más real y más cálida que cualquier medalla o puntuación perfecta. Podría ser que el verdadero propósito de volar no fuera la gloria, sino el servicio. La pregunta comenzó a germinar en su mente, una pequeña semilla de esperanza en el suelo árido de su exilio. Las misiones se sucedieron, cada una un nuevo desafío, cada una nueva lección. Rescató a una familia atrapada en el techo de su casa por una inundación repentina, evacuó a un excursionista con una pierna rota de un barranco, transportó medicinas a una aldea aislada por un deslave. Con cada vida que tocaba, la voz del general Morales en su cabeza se hacía más débil. El veneno del rechazo comenzaba a transformarse en el combustible de su propósito. Ya no era la cadete rechazada, era la esperanza que descendía del cielo. La piloto del cementerio de carreras se estaba convirtiendo en un ángel guardián para los olvidados de la sierra. Lejos de la presión por asimilarse del Colegio del Aire, Yara comenzó a reconectar con quién era. Empezó a hablar con los locales en las bases de las misiones, reconociendo en sus acentos y en sus formas de ver el mundo ecos de su propia herencia veracruzana. El conocimiento que su abuelo le había transmitido sobre las nubes, sobre cómo el color del cielo predice el viento, dejó de ser una anécdota folclórica y se convirtió en una herramienta práctica. Estaba fusionando la ciencia de la academia con la sabiduría de la tierra, convirtiéndose en un tipo de piloto que el sistema no estaba diseñado para crear ni para entender. La unidad de inadaptados lentamente se convirtió en una familia. El respeto se ganó no en desfiles, sino en aterrizajes imposibles y despegues al límite. La cohesión nació no de la uniformidad, sino de la confianza ciega en la habilidad del piloto a tu lado. El sargento silencioso se convirtió en su copiloto habitual, comunicándose con ella con gestos y miradas que valían más que 1000 palabras. Yara había encontrado su escuadrón, no uno de jets supersónicos, sino uno de helicópteros abollados y corazones valientes. Pero, ¿qué pasaría cuando se enfrentaran a un desafío que superara los límites de su habilidad y su coraje? La respuesta se estaba formando a miles de kilómetros de distancia. La amenaza llegó con un nombre de diosa ancestral, Ixchel, un huracán de categoría 5, un monstruo ciclónico como no se había visto en 50 años, nacido en las aguas cálidas del Caribe, y ahora enfilado con una furia apocalíptica hacia el Golfo de México. Los meteorólogos en la televisión hablaban con una calma siniestra, mostrando gráficos de computadora con un cono de incertidumbre,
que para Yara no tenía nada de incierto. El ojo de la tormenta apuntaba directamente a la costa chica de Veracruz. Apuntaba directamente a su hogar. El miedo abstracto de sus misiones se volvió personal, específico y absolutamente aterrador. Su mundo se encogió al tamaño de la pantalla de su celular. Las llamadas a su casa entraban, pero nadie respondía. Luego, solo el silencio de una línea muerta. Los informes de noticias hablaban de evacuaciones masivas, de vientos catastróficos, de una marejada potencialmente mortal. Pero para Yara no eran estadísticas, eran el rostro de su madre, las manos de su padre, la risa de sus sobrinos. El desastre que se avecinaba no era una misión más, era la posible aniquilación de todo su mundo, de todo lo que amaba y que había dejado atrás para perseguir un sueño que casi la destruye. La Fuerza Aérea Mexicana movilizó sus recursos, pero la magnitud del desastre era abrumadora. La infraestructura de comunicaciones colapsó. Las bases aéreas más cercanas a la costa fueron evacuadas o quedaron inoperativas. Y los flamantes jets de combate de los Serpientes del Aire, el sueño que le habían robado, estaban en tierra, completamente inútiles. Sus motores supersónicos no podían enfrentar vientos de 250 kilómetros por hora. La élite de la nación era impotente. En la hora más oscura, cuando la tecnología y la fuerza bruta fallaron, la única esperanza que quedaba residía en las unidades más olvidadas, en los pilotos que sabían volar, no en el cielo azul, sino en el corazón mismo del infierno. El infierno llegó con el nombre de una diosa. El huracán Ixchel golpeó la costa de Veracruz con una furia bíblica, borrando la línea entre el cielo y el mar. En el centro de mando nacional, el general Arturo Morales observaba el desastre desplegarse en una docena de pantallas. Sus sistemas de predicción, sus protocolos de emergencia, su costosa maquinaria militar, todo era inútil. Los mapas se teñían de un rojo apocalíptico, las comunicaciones eran un caos de estática y gritos ahogados. El hombre que creía en el control absoluto estaba presenciando el colapso total del orden, reducido a un espectador impotente de una guerra que no podía ganar, una guerra contra la naturaleza misma. La rigidez de su mundo se estaba quebrando bajo la presión de vientos de 250 kilómetros por hora. Entonces, un mensaje atravesó el caos, una transmisión débil y entrecortada desde una estación de radioaficionado en la sierra, cerca del pueblo natal de Yara. La escuela, convertida en un hospital improvisado, estaba completamente aislada por deslaves e inundaciones. El generador había muerto. Se estaban quedando sin sangre para las transfusiones y los tanques de oxígeno estaban casi vacíos. Varios heridos críticos, entre ellos 3 niños pequeños, morirían en cuestión de horas si no eran evacuados. Ver a un hombre sacrificar vidas por un protocolo nos rompe el corazón. Si tú también crees que la humanidad debe estar por encima de las reglas, únete a nuestra comunidad. Tu apoyo nos ayuda a contar las historias donde un solo acto de desobediencia salva al mundo. En la base de Oaxaca, Yara y su equipo escucharon la transmisión y la respuesta del mando central. El general Morales, tras revisar los datos meteorológicos, vientos cruzados imposibles, visibilidad nula, turbulencia severa, emitió su veredicto con una frialdad lógica y brutal. La misión es imposible. Se prohíbe cualquier intento de vuelo en ese sector. No arriesgaremos una tripulación y un helicóptero por un intento suicida. La frase cayó como una sentencia de muerte. Para Morales era una decisión táctica. Para Yara era el sonido de su gente siendo abandonada a su suerte por el mismo sistema que la había desechado a ella. El mismo hombre,
la misma lógica, diferentes víctimas. Su copiloto, el sargento veterano, no la miró, pero supo exactamente lo que ella estaba pensando. Vio sus nudillos blancos al apretar los puños. Sintió la energía cambiar en la pequeña. Sala de radio. Yara se giró hacia él. Sus ojos no contenían duda, solo un fuego frío y decidido. No le preguntó si la seguiría. Lo afirmó. «Yo conozco ese viento, sargento», dijo, su voz baja pero cortante como el cristal. «Conozco cada barranco de esa montaña desde que era niña. Esa no es una orden del general, es una sentencia de muerte para mi gente». En ese momento dejó de ser la cadete Sánchez. Se convirtió en la hija de la Costa Chica. Corrió hacia el helicóptero, su tripulación pisándole los talones sin necesidad de una orden. No era insubordinación, era lealtad a un propósito más elevado. El despegue fue una batalla campal contra la gravedad y el viento. La aeronave, su fiel caballo de batalla, se quejaba y crujía mientras las ráfagas intentaban aplastarla contra el asfalto. La lluvia golpeaba el parabrisas con la furia de un bombardeo. Ascendieron lentamente, luchando por cada metro, hasta que finalmente se sumergieron en el vientre gris y arremolinado de la tormenta. Estaban volando directamente hacia el corazón de un monstruo, armados únicamente con un helicóptero abollado y la convicción de su piloto. ¿Podría la memoria de una niña ser más precisa que los satélites de un general? Apenas entraron en la tormenta, la radio cobró vida con una estática furiosa, y a través de ella, la voz del general Morales, gélida de rabia. «Piloto Sánchez, le ordeno que regrese a la base inmediatamente. Es una orden directa. ¿Me escucha? Está usted enfrentando una corte marcial por...» insubordinación y traición. Era la voz de su rechazo, de su humillación, persiguiéndola hasta el borde del infierno. Era el sistema, el dogma, tratando de encadenarla una última vez, recordándole que ella era un experimento que había salido terriblemente mal. Por un instante, el peso de esa autoridad casi la aplasta, la duda amenazando con paralizar sus manos en los controles. Pero entonces, a través del rugido del viento y la estática, creyó oír el llanto de un niño. Pensó en su padre, en su madre, en los rostros de la gente de su pueblo. La voz del general se convirtió en un ruido de fondo insignificante. Miró a su copiloto, quien simplemente asintió, una vez. Con una calma que la sorprendió a sí misma, Yara extendió la mano y apagó la radio principal. El silencio de la cabina, ahora solo lleno por el rugido de la tormenta, fue la declaración de independencia más profunda de su vida. Había cortado el último hilo que la ataba a un mundo que la despreciaba. Ahora solo estaban ella, su tripulación, su máquina y la montaña. No podía volar alto, el huracán la habría desintegrado. Así que hizo lo impensable, descendió. Se sumergió en los cañones, usando las paredes de roca milenaria como escudos contra el viento asesino. Era un vuelo de una precisión imposible, un ballet mortal a centímetros de la piedra. No navegaba con instrumentos, que se habían vuelto locos, sino con la memoria. Recordaba las curvas del río, la forma de un árbol antiguo, un camino de cabras que su abuelo le había mostrado. Estaba usando un mapa grabado en su corazón, un conocimiento ancestral que ningún manual de vuelo podría jamás enseñar. Estaba volando a casa. Después de una eternidad de tensión insoportable, la vio. Una pequeña meseta protegida por 3 picos, un claro que los lugareños llamaban el nido del halcón. Una leyenda decía que ningún viento podía tocarlo. No estaba en ninguna carta de navegación. Con una habilidad que desafiaba las leyes de la física, luchando contra las
corrientes descendentes que amenazaban con arrastrarla al abismo, posó el helicóptero en el suelo empapado. El instante en que los patines tocaron tierra fue un milagro silencioso en medio del apocalipsis. La puerta se deslizó y el aire se llenó de los gritos de alivio de su gente. Mientras su equipo evacuaba a los heridos más críticos, su propio padre, un hombre fuerte cuyo rostro rara vez mostraba emoción, se acercó a ella. Tenía los ojos anegados en lágrimas. La tomó por los hombros. Sus manos temblando. La miró no a la piloto, no a la oficial, sino a su hija. Su voz se quebró al hablar. «Tú no eres un experimento, hija», le dijo, su voz ahogada por el orgullo y el alivio. «Eres un milagro». Con esas palabras, la herida que el general Morales le había infligido un año atrás se cerró para siempre. El regreso fue igual de peligroso, pero ahora volaban con el peso sagrado de las vidas que habían salvado. Al aterrizar en la base de Oaxaca, una figura solitaria los esperaba bajo la lluvia torrencial. Era el general Morales. Había volado hasta allí. Había visto todo a través de un enlace de video secundario. Su rostro estaba impávido, pero sus ojos reflejaban la imagen de su ideología hecha añicos contra la realidad innegable del heroísmo de Yara. No hubo palabras, solo el silencio atronador de su hazaña. El silencio en la pista de aterrizaje de Oaxaca era más pesado que el aire cargado de lluvia. El general Morales no se movió, simplemente observó cómo Yara descendía del helicóptero, su rostro exhausto pero sus ojos ardiendo con una luz que él nunca antes había visto. No hubo gritos, ni arrestos, ni la furia esperada de un superior traicionado. En su lugar hubo una quietud sobrecogedora. Morales vio a los heridos ser transportados, vio a la tripulación de Yara trabajar con una eficiencia nacida del infierno, y en cada uno de sus movimientos vio el reflejo de su propio fracaso monumental. Su rígido código de honor, sus protocolos, su ideología sobre la cohesión. Todo se había desintegrado frente a un acto de pura habilidad y coraje. La corte marcial había comenzado y terminado en su propia conciencia, y él había sido declarado culpable. La historia de la desobediencia de Yara no pudo ser contenida. El enlace de video secundario, que Morales había observado con horror, se convirtió en una evidencia irrefutable. La prensa, ávida de héroes en medio de la tragedia, la encontró. La apodaron la Leona de la Sierra, el Ángel de la Tormenta. Las imágenes de su helicóptero navegando por los cañones imposibles se convirtieron en un símbolo nacional de esperanza y desafío. El gobierno, enfrentado a una ola de admiración pública, archivó silenciosamente cualquier mención de una corte marcial. Yara no era una traidora, era la heroína que México necesitaba, una prueba viviente de que el valor no siempre viste el uniforme de la obediencia, sino el del sacrificio. La institución se vio forzada a mirarse en el espejo que ella les había puesto delante, una semana después, en una ceremonia que sacudió los cimientos de la Fuerza Aérea, el general Arturo Morales anunció su retiro anticipado. De pie frente a una nueva generación de cadetes en el Colegio del Aire, su voz, por primera vez, carecía de la arrogancia del poder. Durante años, busqué crear pilotos que fueran un reflejo de un ideal obsoleto, confesó, sus palabras resonando en la explanada. Creía que la fuerza residía en la uniformidad. Hoy sé que la verdadera fuerza reside en el coraje de ser diferente. Hizo una pausa y concluyó. Le fallé a una de mis mejores cadetes. Le pido a esta institución que no cometa mi mismo error. Abran los ojos al talento, sin importar el color de la piel o el género en el que se presente.
Yara fue condecorada con la Medalla al Valor, el más alto honor militar. Con su nueva posición de poder, le ofrecieron el puesto que siempre había soñado en el escuadrón Serpientes del Aire. Ella lo rechazó. Su lugar ya no estaba entre los jets supersónicos que buscaban la gloria, sino entre los helicópteros abollados que ofrecían esperanza. Eligió quedarse y comandar la unidad de búsqueda y rescate en Oaxaca. Su caso forzó una revisión completa de los protocolos de selección de la Fuerza Aérea, implementando nuevas métricas que valoraban la adaptabilidad, la inteligencia emocional y la resolución de problemas en condiciones extremas, rompiendo el viejo molde basado en perfiles físicos y psicológicos estandarizados. Bajo su mando, la base de Oaxaca, el antiguo cementerio de carreras, floreció. Se convirtió en la unidad más respetada y eficaz de toda la Fuerza Aérea, un centro de excelencia para el vuelo en condiciones extremas. Pilotos de todo el país, hombres y mujeres de todos los orígenes, solicitaban ser transferidos allí, no para pulir su currículum, sino para aprender de la leyenda viviente que era Yara Sánchez. El sonido de los helicópteros Bell 412 sobre la sierra de Oaxaca dejó de ser un eco de exilio y se convirtió en una promesa. La promesa de que, sin importar cuán perdida estuviera una vida, siempre habría alguien dispuesto a volar a través del infierno para encontrarla. El verdadero talento no tiene color, ni género, ni origen. Yara nos enseñó que los límites más peligrosos no están en la furia del cielo, sino en la estrechez de los prejuicios en tierra. Su historia es un recordatorio de que los verdaderos héroes no son los que encajan perfectamente en un molde, sino los que tienen el coraje de romperlo cuando las vidas dependen de ello. Si crees que el mundo necesita más historias que nos inspiren a volar más allá de las barreras que nos imponen, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos a seguir contando las hazañas de quienes se atrevieron a demostrar que el cielo nos pertenece a todos. 5 años después, en la misma explanada del Colegio del Aire en Zapopan, una nueva cadete, una joven indígena de la Sierra de Chiapas, se prepara para su primer vuelo en solitario, con el nerviosismo brillando en sus ojos. Una figura se acerca y le ajusta el casco con manos expertas y una sonrisa tranquilizadora. Es la coronel Yara Sánchez, ahora instructora en jefe de la academia. Se inclina y le dice, su voz firme pero cálida, las palabras que ella misma necesitó escuchar. No dejes que nadie te diga qué tan alto puedes volar. El cielo nos pertenece a ti